Que todos ellos, salvo esta escultura, aparecen todos dentro del estanque, bajo esa capa de pintura parietal, de la cual hemos analizado aproximadamente 3.600 fragmentos y que vamos a seguir analizando hasta que tengamos todo el estanque actuado, porque es absurdo. Estamos viendo imágenes, escenas de tipo paisajístico, algunas arquitectónicas, pero no tenemos ni idea de lo que estaba representando ese gran telón de pintura parietal. Todavía no lo sabemos, ¿no? Ven ustedes la representación del dios Pan, prácticamente idéntico al ejemplar de Sevilla, un satirillo, bien identificado por esas orejas caprinas, el abdomen y la parte inferior de un sátiro, un hipopótamo, pero lo relaciona también con esa admiración sobre lo que tenían el mundo urbano, sobre el Nilo, sobre Egipto. En este caso es en escultura, en el caso del colega era sobre Musivaria. Directamente un surtidor, un elote cabalgando sobre un animal acuático, Eros dormido también relacionado con temas funerarios, pero también con temas de surtidores de agua, nuestra Venus, y este ejemplar que hasta hace pocos años se identificaba con Druso Mayor, pero que después del estudio de la doctora Pilar, ya sabemos que se trata de Nero Germano, y que aparece en la Villa del 48, es la única pintura que aparece descontextualizada en su primera actuación. Ven ustedes la localización de todas estas esculturas, de los 19 fragmentos escultóricos que tenemos, con su localización exacta del lugar del hallazgo, que nos ayudan a interpretar cuáles eran esos espacios públicos, esos espacios de representación de la villa, en contraposición a los espacios privados que están marcados ya con el color azul. El triclinio, con esta estructura en el centro, que son los restos de una mesa que ordenaba las tres clinés, la entrada tripartita y el eje axial perfecto hacia el estanque del peristilo. Los restos de esa mesa central, donde se ordenarían las tres clinés, incluso las basas in situ, con esa entrada tripartita hacia el peristilo, mosaico en rampa, la gran galería, a manera de gran fachada, galería porticada también, en este caso con capiteles de orden jónico, que da hacia la vega y que remata en este estanque de unos 18 metros de longitud biaxial. Estanque, ninfeo, también lleva cualquier interpretación, pero sí a manera de fachada norte, dominando con una gran balconada todo el fundus, todo lo que es la vega anterior. Esta es la representación. También el segundo eje axial parte justamente de este punto. Aquí tenemos el entalle donde se encajaría una herma que nos ayuda también a interpretar mucho de estos espacios. Estos son espacios ya privados, son cubículas, cubícula norte, cubículas además que creemos que son de verano, porque solamente incide sobre ellos la luz en los rayos del sol en verano, los últimos rayos del sol hacia desde el oeste, con un pequeño atriolo que divide y que reparte espacio, la fontana que se incorpora a finales del siglo III, principios del IV, un cubículo con esta alfombra y esa interpretación que le ha dado Sebastián Vargas y la doctora Mañas, y la decoración parietal de algunos de estos espacios, de algunos de estos cubículos, como este magnífico ejemplar de Sixtil parietal, que hoy por hoy sigue siendo el único que se conserva en la península ibérica. Hay otros ejemplares, algunos británicas, pero que están despedazados, están fuera de contexto, de Gávila Grande también están publicados, pero el único que se conserva con su gama, que no admite ningún tipo de interpretación, quizás sea hoy por hoy este. Y además está realizado con diferentes mármoles de importación, el Pantiquio, el Antica, mármoles locales, hay una combinación que da un poco la propuesta de interpretación con esta pintura parietal que cierra el peristilo, el estanque con los cuatro parterres, el mosaico en rampa y la gran galería norte rematada por ese nivel. Perdonen ustedes la prisa, pero es que creo que nos salen muchas cosas poco tiempo y luego les repito a la publicación, a la idea de publicación de las actas de este seminario. La puerta en exera, absidal, porticada, como ustedes pueden ver por la columna o la base que se conserva in situ, nos comunica directamente con una fontana, muy similar a algunas fontanas pompeyanas, de ellas, y ya directamente al espacio de la ciudad. En esta puerta nos aparece este ejemplar que algunos profesores han publicado como unos quilum, nada más lejos de la realidad, a mi entender, porque unos quilum no puede jamás tener en su reverso el picoteado clásico para
encastrado directamente en la pared, que siguen haciendo los picapedreros hoy en día o cualquier cantero de hoy en día. Además, es algo de tradición republicana, es una imagen clipeata que bien identifica a Dominus, a uno de los dueños de la villa, o que bien está hablando de un pequeño homenaje a un filósofo, etcétera, etcétera. Pero en cualquier caso, mi opinión particular es que no opino jamás. La zona, bueno, la recreación de la zona del Aster, más al noroeste, con este caldario, con este lacónico hexagonal. Esta se destruye a principios del siglo XX con la construcción del ferrocarril y nos deja algunos flequillarios circulares totalmente montados a pico, como pueden ver en estas imágenes de aquí. Ven ustedes todas las zonas, ven aquí algunas de las piscinas semicirculares cortadas por este camino que se construye para el ferrocarril a principios del siglo XX, algunas de estas imágenes, las zonas de agua caliente, el caldario, el lacónico, las piscinas de agua fría y la fontana con su hipocausta, igual que algunos ejemplos que hemos visto a lo largo del día. ¿Qué ocurre? Que a 300 metros no acaba de aparecer. A 300 metros de vía normal de natación no aparece. ¿Cómo lo interpretamos? Pues no lo sabemos, porque aquí realmente lo que tenemos es una villa que la preside esta habitación terminada de forma absidal, donde nos encontramos un contrapeso in situ, como ustedes pueden ver aquí, dentro de su fosa de maniobra, con su pileta de decantación en la zona norte, y estamos hablando de la más fructuaria de la villa de la estación, estamos hablando de una villa independiente, estamos hablando, no lo sabemos, estamos hablando de una villa que tiene la misma cronología que la villa de la estación, desde época Flavia hasta finales del quinto, en algunos casos principios del sexto, y por ahora, en el estado que están trabajando, están haciendo las planimetrías, actualmente no podemos tener más información. Estos son los restos de esa habitación absidal con este reaprovechamiento ya de época tardía y reconocimiento de época tardía. Y en su zona norte nos encontramos con una serie de habitaciones, algunas de ellas con torias encastradas en el suelo y con algunos fragmentos escultóricos de decoración, como este de aquí, posiblemente un lampadario, o este tobado, restos de esculturas con el anillo, como este de aquí ven ustedes el anillo. No lo vemos. Pero no ustedes porque esto es inmediato, acaba de aparecer y no podemos interpretarlo en el momento actual. Aquí tienen ustedes la planta de la primera fase del edificio norte, la reocupación en época del siglo IV, siglo V, con un complejo funerario dentro de algunas estancias de inhumaciones del siglo IV, siglo V, como ustedes visto. Y la siguiente villa, tal y como lo organizan, también en la periferia del casco urbano de la ciudad de Anticaria, en la Huerta del Ciprés, excavada en el año 85, interpretada como una externa, como un infero, pero que comparándola, evidentemente, una vez que se acaba la vía urbana de la estación, estamos hablando de otra fachada, en este caso fachada este de la vía urbana de la estación, que culmina, que termina, que remata en una galería, en un gran mosaico que apareció aquí en el año 85, que estuvo haciendo una reunión en Carranza, publicado en el anuario del año 85, y lo que remata es en este gran estanque de 50 metros de longitud, la misma dimensión de la piscina olímpica, y cuya fachada se remata o se termina con esta serie de arcos. La parte central es diferente, tiene un volumen superior y presenta las oraciones para aprovechar el agua del estanque, todo recubierto de mármol, y posiblemente de aquí estaremos hablando del aprovechamiento del agua para el uso. A mí personalmente encuentro esta imagen de la villa del Ministerio de Herculano porque me recuerda muchísimo ese tipo de remate de fachada, ¿no? Por lo tanto, ya tenemos dos tipos de villas que rematan este tipo de fachada a nivel de contenido. La siguiente, la quinta, ven ustedes también prácticamente en el casco urbano de Antequera, y sin prácticamente, aquí está la organización de la quinta, nos volvemos a encontrar con una habitación absidal que preside todas las estancias, con una necrópolis al este y otra necrópolis, la misma necrópolis al oeste, con 154 tumbas y enterramientos excavados, y el resto de superficie dejado como reserva arqueológica, porque la necrópolis sigue a ambos lados alrededor de la vía romana que comunicaba Anticaria con Ilverde, con Granada. Algunas de las imágenes de la paz culturaria, no podemos mostrar más imágenes en la actualidad, porque se interpreta por sí sola, pero ustedes en torturario, la zona de pensado, el lago, la pileta de decantación y el contrapeso que aparece en la fosa de maniobra, tal y como interpretamos en esta interpretación en la parte inferior. Además tenemos la suerte de que se repavimenta
en época del siglo IV, y tenemos eso que es una que ver la casualidad, sí, bueno, parece material muy mágico en la pavimentación, y es el material del siglo IV. Se repavimenta en el siglo IV. Por lo cual, la villa sigue produciendo aceite como mínimo hasta finales del quinto principio del siglo VI. Huerta del Ciprés, se escala en el año 85, varias piletas, también Antonio Quiñones Carrasco la pone en relación con presa de aceite. Yo tengo ahí mis dudas todavía, pero ahora recomendable que pasa prácticamente por la puerta de la villa. Nos dan nuevos datos, aquí vemos ustedes la localización de la villa también, a muy pocos, a unos 2 kilómetros de lo que sería la zona de las termas públicas, y donde nos aparecen estructuras correspondientes a la parte rústica y este gran pórtico columnado que da directamente al río María. Está cerrando la villa por el norte con este pórtico. Esta fotografía tiene 2 meses, están trabajando aquí ahora mismo. Y por último, o por penúltimo, la casería de Silverio, que quizá una de las más interesantes, de las que me ha parecido, es una de las cosas que en la descripción arqueológica superficial aparecen 2 fragmentitos de cerámica común y un fragmentito de tébula que dicen, esto es la leche de yacimiento, esto hace la zonificación porque está obligado a hacer la zonificación, pero resulta que el AVE, por supuesto, lo pasan por el centro de la villa, le pones a excavar, o nos ponemos a excavar durante 2 años prácticamente que se iba trabajando en esta villa, y nos encontramos con una serie de estructuras que arrancan, aunque tienen una fase fiscal política muy interesante. Yo voy a hablar simplemente de una villa que arranca en el siglo I y que ininterrumpidamente, salvo un pequeño lapsus en el siglo VIII, principio del IX, llega hasta el siglo XIII después de Cristo con una ocupación intensiva. Nos está dando más información que el propio campo urbano de la ciudad a la hora de las diferentes culturas en el circuito de la ciudad. La instalación alfarera, que perdura hasta el siglo IV, siglo V después de Cristo, con varios hornos, restos de lo que Ana Espinar, la directora de la excavación, está interpretando como un posible horno, todavía esto es de carácter provisional. Aquí ven algunas de las imágenes de estos hornos, algunos de ellos posiblemente están relacionados con la producción de tierra asimilada hispánica, por los restos que han aparecido en los vertederos. Y bueno, diferentes ampliaciones, la primera ampliación de la plaza urbana que se produce en el siglo III después de Cristo. Estamos, para que ustedes se sitúen, en el ángulo suroeste de la villa. Ángulo suroeste de la villa, cuando lo verán en las planimetrías. Las modificaciones, la segunda ampliación ya del siglo III, donde se va añadiendo la exedra sur y las estancias al norte. Y aquí prácticamente ven ustedes ya una vez que se finaliza la parte romana hasta finales del IV, principios del V, donde se construye, también se retoca, también se vuelve a amortizar la parte rústica anterior y sobre los propios hornos que veíamos anteriormente se van construyendo el resto edilicio. Nos quedamos sin tren. Se aprovechan las vanguardias para la nueva reconstrucción de la villa en la reforma del siglo IV, incluso aprovechando algunos antiguos lápices que decimos, como es este caso de aquí. Se adorna con arriates, con canalizaciones, con este tipo de piletas pequeñísimas, con un banquete en la esquina, que no tenemos ni idea de lo que pueden ser alrededor de la habitación, pero fuera de las habitaciones no lo sabemos. Esas piletas tienen, como ustedes pueden ver, 1 metro por 0,70 de ancho y con un escaloncillo intermedio que no está relacionado con aceite, no está relacionado con nada, no sabemos a veces puede dedicar. Y en esta habitación, con estos dos ábsides, estamos hablando del ángulo suroeste de la villa, les repito, nos encontramos con un mosaico de más de 45 metros cuadrados, muy deteriorado, muy arrasado por labores agrícolas, pero fíjense ustedes que en realidad la composición es un cuadrado en el que se circunscribe un círculo y que tiene una serie de motivos en los ángulos. Le llama la atención sobre este ángulo, porque ahora vamos a ver un detallito. Bueno, escenas principalmente marítimas, lo que vamos viendo de ahí, y fíjense ustedes lo que nos encontramos en las enjutas formadas por el círculo y el cuadrado. Esta representación del padre del río Tíber. Bueno, ustedes por qué lo fácil, porque eso tiene un nombre encima. Aparece un hemistigio, que no un verso, que ya no lo he engañado, no digamos versos, hemistigios, que es lo correcto, un hemistigio de las lógicas del libro cuarto de Virgilio, donde este capítulo de Aristeo, cuando se encuentra con su madre, con Cirene, pasa por el sur, por el inframundo, y nos describe el nacimiento de los ríos principales, el Tablado del río Tíber, etcétera, etcétera.
Virgilio, que es una auténtica maravilla, como este de aquí, cuando Aretusa, la otra ninfa, le habla directamente del lamento de Virgilio. El único paralelo de representación entre el Virgilio que tenemos en la península ibérica es este de aquí, que se encuentra en Alto Tochao, en Portugal, y es la única representación que se ha podido identificar con el río Tigre. Con algunas interrogantes, en el caso nuestro no hay interrogantes porque estamos en la cima. Bueno, algunos mosaicos de la zona del peristilo, vemos el peristilo, la zona del incubio, con motivos marinos, geométricos, etcétera, etcétera. La representación escultórica que también está presente en nuestra villa, como este interesante ejemplo en la representación de Alejandro Magno, quizás como Helios, como Apolo Helios, que realmente es una joya que aparece en el ámbito del peristilo. O esta Diana, que en principio pensábamos que se trataba de una amazona herida, hoy por eso, todo por la ayuda del doctor Rodrigo Amigas, como que es una diana, sobre todo por la longitud del pelo, el pecho desnudo, el caracá, etcétera, etcétera. Representaciones de otra Venus, similar a la que veíamos por Verticaria, restos masmorios de muebles, como este del pórfido egipcio, muy similar al de Calanque, inscripciones que hablan de algunos de los propietarios, Antius, etcétera, etcétera. Los restos de los capiteles reutilizados en una alquería de final del siglo IX, pero que está hablando de los capiteles jónicos que decoraban el peristilo, de parte de las cornisas, de los frisos, con escenas marítimas, bien coronando, etcétera, etcétera, que es una información muy intensa que no estoy aquí. Vean ustedes que estamos hablando simplemente de este espacio que tenemos aquí, que es el ángulo suroeste de la villa. Aquí estaría representado todo lo que se ha excavado por la parte fructuaria y la parte urbana. Si esto lo paso directamente con la utilización de las estructuras, la necrópolis a finales del siglo V, siglo VII después de Cristo, con enterramientos múltiples, muy interesantes porque además nos aparecen asociados con un total de enterramientos, 270 enterramientos en la parte que ha sido afectada por el ave, nada más. Y ven ustedes que maravilla aparece reutilizado dentro de la arquería del siglo IX, como reutilizado, como el borde en el momento de su localización, una canalización musulmana utilizando este magnífico ladrillo decorado de época precristiana que posiblemente haga alusión a San Isidoro de Sevilla o a este obispo Isidoro de Córdoba, que también, pero muy similar a San Roberto, que lo dijo es muy similar al que se encuentra en algunos otros motivos, nos parecen muchísimos ladrillos, con nombres de obispos, etcétera, etcétera. Arroyo del Gallo, simplemente decirles que es una interpretación de una villa dedicada a la comisión del aceite. Esta de aquí, impresionante, con dos edificios separados, la zona de los baños, con la zona del Cardán perfectamente estudiada y del friquidario, y la zona central alrededor de un patio central, con las habitaciones que sus excavadores interpretan como la parte urbana, la parte rústica y luego los restos también de una prensa de aceite que aparece en el 2010. Simplemente decirles que, bueno, esto que ustedes han visto es el resultado de excavaciones parciales dentro de dichas, pero desde luego alcanzan mucho más, no llegamos al 25% de su conocimiento, que los espacios más importantes siguen siendo el peristilo del triclinio, que quizás sustituye a estos espacios de representación al antiguo atrio ya de época republicana y Tambino, en este caso ya se sustituyen por el peristilo y el triclinio, y que la parte fructuaria y rústica aparecen exentas pero comunicadas con la villa, que tienen a la disposición longitudinal, que se pueden identificar por la zona sobre todo de los tortularias, las zonas por supuesto de la producción alfarera, o en algunos casos una estatua memoria publicada por Sebastián Vargas también hace un par de años, y que por supuesto el punto fundamental de esta villa es el estilo que nos intenta recrear ese concepto de paraíso griego dentro de la villa, y que tiene muchísimas connotaciones de cultura helenística, etcétera, etcétera, y que no es puesto nada más por celebrar. Así que muchísimas gracias. Simplemente decirles que, bueno, que todo esto es fruto de un trabajo de muchísima gente, que yo simplemente estoy aquí como portavoz del trabajo que está realizando y que están colaborando con nosotros un equipo muy interesante. Muchísimas gracias por su atención y perdonen las prisas y
un poco dando prisa, porque eran muchísimos ejemplos los que quería que ustedes se llevaran de las villas que se han descubierto en los últimos años en el término municipal de Málaga. Muchas gracias.